Muy buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, me alegra verle, me alegra saludarle. Quiero que se ubique por favor en Primera de Samuel, capítulo 10. Busque por favor Primera de Samuel, capítulo 10. Quiero que hoy hablemos de un tema, bueno, muy común, aunque puede que no parezca, pero es muy común y es el menosprecio. Quiero que hablemos del menosprecio y precisamente el título es ese: ¿cómo manejar el menosprecio? ¿Cómo manejar esa circunstancia? Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido menospreciados. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido esa sensación tan horrible de que como que usted no vale, como que usted no va a ser capaz, como que usted, eso es feo. Pero también, y eso es algo que quiero que usted tenga en cuenta, también nosotros en algunas veces y en algunas circunstancias hemos menospreciado a otras personas. No solamente es que nos han menospreciado, sino que nosotros hemos menospreciado actitudes, palabras, bueno, muchas cosas se dan en esto del menosprecio y hemos hecho sentir a otros el dolor que nosotros no debíamos o queríamos sentir. Y creo que de alguna manera, si nosotros sabemos lo que genera el menosprecio, que no solamente es algo feo, que se siente como maluco, sino que tiene consecuencias de largo plazo. Mire, el menosprecio genera un dolor profundo en nuestro corazón. Hay personas que son menospreciadas y tienen consecuencias de mucho tiempo, de largo plazo en su vida, porque una vez se sintieron menospreciadas o porque una persona siempre las menospreció. Usted podrá escuchar cosas así como: mi papá nunca creyó que yo fuera capaz, o mi esposo o mi esposa nunca confió en que yo pudiera hacer, o mis hijos no creyeron, etcétera. Mi jefe nunca. Una cantidad de situaciones y circunstancias se dan en ese sentido, y el dolor y lo que queda en el corazón es profundo y realmente algo que debemos evitar y cuidarnos. Bueno, pues yo quiero que hablemos de eso esta tarde, esta noche, y que podamos aprender cómo manejar el dolor, así el menosprecio, perdón, que podamos ver cómo podemos salir adelante de estas circunstancias, porque déjeme decirle algo más. El menosprecio es producto del pecado. Por lo tanto, como las personas pecan, algunas veces nos van a menospreciar. Entonces tú debes estar preparado siempre para recibir el menosprecio, aunque no quieras. Aunque tú creas que eso es injusto, tú debes estar preparado, porque ni siquiera el Señor Jesús estuvo exento de experimentar el menosprecio. El Señor Jesús, imagínense, el Señor Jesús, que era el perfecto, el santo, el Dios, ¿sí?, encarnado, ni siquiera él mismo se libró del menosprecio. Entonces quiero que miremos eso, le demos una revisada a un pasaje de la Biblia, profundicemos un poco en él y aprendamos cómo manejar el menosprecio. Pero antes, oremos a Dios para que nos bendiga esta tarde. Amén. Señor, aquí estamos esta tarde anhelando que tú nos hables, anhelando que tú nos edifiques. Y en este tema en particular, Señor, habla en nuestros corazones. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido menospreciados. Todos nosotros en algún momento hemos sentido que las personas no confían en nosotros. Y eso ha generado cosas en nuestro corazón. Y te pedimos que tú nos ayudes hoy a manejar esto, a manejar estas circunstancias. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Amén y amén. Y lea conmigo, por favor, el versículo 27 de 1 Samuel capítulo 10. Estamos en el contexto histórico del versículo que voy a leer. Es el rey, el primer rey de Israel va a ser nombrado, va a ser ungido, es Saúl. Samuel es el que lo presenta ante el pueblo. Muchos de los que estaban ahí en el pueblo celebran, hay vivas al rey, hay venias al rey, pero hay un grupo que no está muy de acuerdo con esto, y miren lo que dice el versículo 27 frente al menosprecio. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este?
y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Y quiero que lo dejemos ahí. Qué cosa tan horrible. Lo primero que quiero que usted se fije es en ese versículo, que es muy cortico, poquitas palabras, unas frases muy cortas, pero tan dicientes. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este rey? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. No solamente fue que dijeron miren la palabra que utilizan, ni siquiera el nombre, sino ese pronombre así como esta, es un pronombre todavía un poco más humillante. Nos ha de salvar, lo menospreciaron completamente, y dice, y además no le trajeron presentes. En un momento en que se nombraba un rey, todos debían hacerle venias, gritar vivas y además darle presentes. Usted no se podía presentar con las manos vacías ante el rey. Y aquí estamos en un momento en donde nada de eso, nada de eso. Pero quiero que miremos un poco, en primer lugar, la situación de Saúl. ¿En qué se encontraba Saúl para que sufriera esto? Bueno, lo primero que quiero que tengas presente es que él va a ser el primer rey de Israel. Con Samuel se termina la época de los jueces y se empieza a instaurar la monarquía. Con Saúl empiezan toda la línea de reyes que se trunca con él mismo, no puede avanzar a 2, 3 generaciones, pero ya de ahí para allá todo lo que son monarquías y los reyes en Israel comienzan a darse. Es el primero, y siempre el primero tiene un problema, es que el primero tiene que llenar una camisa muy grande. ¿Cuál era la camisa que tenía que llenar Saúl? ¿Saúl tenía que llenar la camisa de algún rey anterior? No. ¿De Samuel? Tampoco. ¿Sabes qué pasaba con Samuel antes? Samuel ya llegó a sus años mayores y decidió colocar a sus hijos. Uno se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías. Y decidió colocarlos como en reemplazo de él. Pero Joel y Abías, en lugar de hacer las cosas correctamente, empezaron a hacer las cosas mal. Y el pueblo decidió pedir un rey porque ya Samuel no estaba. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 19 y 20. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Mira el versículo 19 dice, leí el 4 y el 5, ahora el versículo 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El pueblo quería un rey. Estaba cansado, los hijos de Samuel querían un rey. Y ellos, hay algo que es significativo en estas frases: seremos como las otras naciones. ¿Sabe qué estaban viendo ellos? A reyes de otras naciones. Ellos estaban imaginando a los amonitas, probablemente habían escuchado egipcios o los reyes de Asiria o otras gentes que estaban por ahí ya con reyes, eran reyes poderosos, gente que tenía una línea de ascendencia de nobleza acreditada, gente que además en esa época los reyes tenían que ser estrategas militares fuertes, así que ellos querían un rey así. Estaban cansados del viejito Samuel y de los hijos porque no les había funcionado y querían un rey. Ellos estaban con expectativas altas. Eso es lo que quiero que usted tenga en este momento. Tenían expectativas altas. Querían una persona que pudiera compararse con los otros reyes de las naciones alrededor. Y entonces viene pues precisamente el descontento. ¿Con quién? Con Saúl. Aparece Saúl y ¿de dónde ha aparecido? ¿Y quién es? Probablemente esperaban un rey que llegara con caballos, con tantos 1000 soldados por un lado, pues ante eso se hubieran rendido, se hubieran postrado, pero aparece Saúl. Ahora, hay un factor que yo creo que acrecenta esto, y es la timidez de Saúl. Mire por ejemplo lo que dice el capítulo 10, el versículo 20. Ubíquese ahí, se lo voy a leer, si quiere usted no se preocupe. Solamente quiero que tenga presente estos datos. Y dice ahí: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis,
Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que está él escondido entre el bagaje. ¿Qué hacía Saúl escondido? Lo van a nombrar, él ya sabe que lo van a nombrar rey. Días antes Samuel le había dicho: usted va a ser el rey de Israel, usted va a tener lo mejor y lo más codiciable de Israel, todo eso será para usted, y tranquilo que yo lo voy a respaldar, lo voy a ungir. Y en el momento en que está delante de todo el pueblo, Saúl está escondido. No dice la Biblia más, pero permítame interpretar un poco. Creo que había timidez, hasta temor en Saúl. Claro, la Biblia dice que de hombros para arriba no había otro más alto que él, ni más de mejor apariencia que él. Así que ese era un hombre imponente, pero aún así tenía que miedo. Y la gente tiene una expectativa grande. Y aparece este que tiene miedo. Y además es de una de las tribus más pequeñas de Israel. ¿Por qué es una de las tribus más pequeñas de Israel? No solamente porque Saúl diga que él es de las tribus más pequeñas. Es que recuerde que en Jueces la tribu de Benjamín casi que fue exterminada. Quedaron solamente 600 hombres. Y de esos 600 hombres les tocó conseguirles esposas para que tuvieran hijos. Y de ahí es donde viene Saúl. 2 o 3 generaciones después es que Saúl aparece. Así que es una tribu pequeña, no se puede comparar con Judá o con Efraín o con ninguna otra. Y dicen: ¿y este? Menosprecio. Es menosprecio lo que está sufriendo aquí Saúl. Ahora, el descontento de algunos por la elección de Saúl se hizo de manera pública. Ya leí el versículo. ¿Cómo? ¿Acaso este nos va a salvar? Se hizo de manera pública, pero quiero que te fijes en que hay 2 clases de menosprecio. El primero es precisamente ese: un menosprecio público, un menosprecio que es verbalizado, que se hace evidente ante las demás personas. Esta clase de menosprecio, escuche eso, tiende a quitar el respaldo, a minar la autoridad, tiende a dividir el liderazgo de esa persona que ha sido menospreciada. ¿Sí? Menoscaba la autoridad, divide los grupos. Y esto de alguna manera es lo que le estaba pasando a ¿quién? A Saúl. Está siendo nombrado rey y de repente salen, no sé, 20, 100, poquitos hombres malos que dicen: ¿y este quién es? Eso ya empieza a quitar la autoridad, la euforia por el nombramiento de Saúl. Esa clase de menosprecio es muy dañina, porque además el que está siendo menospreciado lo escucha, y escuchar que tú eres menospreciado es horrible. Es cierto que se siente horrible el menosprecio. Imagínese, póngase usted en la situación de Saúl. Lo están nombrando rey, él está un poco temeroso, lo sacan de por allá del escondite, él sale así como: bueno, aquí estoy, bueno, yo voy a ser el rey. De repente unos dicen: ¿y este nos va a salvar? Si antes venía así con miedo, ¿ahora cómo va a quedar? Pues ahora sí que peor. Ahora es peor, porque el menosprecio se ha hecho público, se ha hecho visible, se ha hecho evidente. Pero hay otra clase de menosprecio, y es un menosprecio que yo le llamo privado. Y es un menosprecio que no se verbaliza, un menosprecio que no se dice en público, pero que sí está en el corazón y en la mente. Y esa clase de menosprecio hace que la persona, en su mente y en su corazón, decida no confiar en aquella, decida no creerle. Y puede que no diga nada, puede que le digan: ¿y usted está de acuerdo? Haga, pero por dentro, Y en su mente y en su corazón va a decir: ¿quién sabe para dónde vamos a ir con este? Una de las consecuencias que tiene esa clase de menosprecio es que, bueno, no se confía, no hay confianza, pero el desempeño de esa persona que menosprecia hacia el líder que es menospreciado, el desempeño es al 30%, al 20%. Como no cree, pues dice: ¿para qué gasto esfuerzos? Él en sí mismo ya sabe que todo va a salir mal, así que él no quiere perder fuerzas en algo que él ya sabe que va a salir mal. Él cree que ya conoce, porque no confía en esa persona. Esa persona le puede preguntar y le puede decir: ay, qué bueno que tú estás conmigo aquí al lado. Y le dice: sí, bueno, sí, pero por dentro está: ya no cree, no confía. Esas son las 2 clases de menosprecio que tú y yo podemos ver. Pero quiero hacerte una pregunta antes de seguir adelante, antes de avanzar. ¿Has menospreciado alguna vez a alguna persona? ¿Has menospreciado alguna vez a una persona de manera verbal? Que está alguien siendo honrado
o alguien que llega a un lugar por primera vez, es presentado y usted está hablando con los otros, no, mire ese que nos trajeron y eso, no. ¿Ha menospreciado usted alguna vez a una persona de manera verbal? Probablemente no lo haya hecho, probablemente sí, pero yo creo que la mayoría de nosotros sí hemos menospreciado en nuestro corazón, si hemos menospreciado en nuestra mente, si hemos guardado reservas contra algunas personas, hemos puesto la cara de ponqué, ¿no? Pero por dentro, ¿quién sabe con qué irá a salir este? Lo hemos hecho. Y aquí en nosotros, qué bueno, y nos pasa lo de Mateo capítulo 6, en donde uno siempre mira la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero nunca mira la viga. Sí, qué horrible que me menosprecien, pero nos damos cuenta la cantidad de veces que nosotros hemos menospreciado a otras personas, sea de manera verbal, pública, explícita, o de manera privada en nuestros corazones, en nuestras mentes. Piense un momento a quién usted ha menospreciado. A veces en la posición que uno tiene de autoridad, en algún momento uno tiene cierta autoridad y entonces uno ha usado esa autoridad para menospreciar a otros. ¿Y sabes qué es lo terrible de esto? Y este es mi segundo punto, que hay consecuencias del menosprecio. Hay consecuencias profundas del menosprecio y quiero que le preste usted mucha atención a esto. Las consecuencias del menosprecio, yo tengo aquí 4 consecuencias, quizás me falten algunas, pero considero que estas son las más importantes y quiero que mientras las voy mencionando, tú mismo evalúes lo que has causado en otros, pero que también te evalúes a ti mismo. La primera es baja autoestima. Una persona que ha sido menospreciada inmediatamente sufre un choque profundo contra lo que él cree de sí mismo. Tiene que ser uno muy fuerte para que cuando lo menosprecien públicamente uno siga creyendo que puede y que no, yo puedo, no importa. Tiene uno que ser muy fuerte y tener mucha confianza, pero la mayoría de nosotros somos susceptibles en esas circunstancias. Y la baja autoestima inmediatamente es la que sufre. Ya no confías en ti, ya no crees que eres capaz. Antes de saber que eras menospreciado creías que podías hacerlo, pero ahora que sientes que otros te menosprecian y que quizás lo hacen delante de otro grupo de personas, ahora tú te sientes, no, yo como que no soy capaz. Probablemente tienen razón ellos, tu autoestima empieza a sufrir, ya no crees correctamente de ti. El menosprecio hace que tú dudes de tus capacidades, hace de que tú dudes de tu idoneidad para hacer aquello que debes hacer. Cada vez que tú has menospreciado a alguien, has estado afectando su autoestima, le has estado dañando su autoestima. Y cada vez que te han menospreciado, lo que has sufrido es tu autoestima. Eso es lo primero que en nosotros sufre un golpe, nuestra autoestima. Lo segundo que sufre es que hay inseguridad y parálisis. No solamente es que hay una baja autoestima, sino que eso inmediatamente va a repercutir en que te vuelves una persona insegura. Como los demás no confían en ti, ahora tú mismo ni siquiera confías en ti mismo, ya no crees que lo puedas hacer. Y esa inseguridad entonces no te deja tomar decisiones, no te deja avanzar. Ahora andas pidiendo consejo aquí y pidiendo consejo allá porque ya no sabes lo que tienes que hacer. Ya, como dudas de tus capacidades, no te imaginas por cuál debe ser el camino que debes seguir. Y finalmente terminas paralizado. Mire, yo he conocido personas, esposas igual, pero me impresiona eso sobre todo en los esposos, y quizás será porque soy hombre, pero me impresiona eso. Esposos que no saben qué hacer en su hogar porque han sido menospreciados, tanto por sus hijos como por sus esposas. Usted no sirve para nada, solo sirve para engendrar esos hijos, de resto no sirve para nada. Este hogar se puede mantener sin usted. Ellos han escuchado esas palabras todo el tiempo, han sido ¿qué? Menospreciados. Y cuando les dicen, tome usted la autoridad, haga algo, esa persona no sabe ni qué hacer, porque él siempre ha estado ¿qué? Yo no soy capaz, ¿yo qué hago? Él tiene ahora un problema de inseguridad, baja autoestima e inseguridad, y ya no sabe qué decisión tomar. Y eso es peor, eso es como un círculo vicioso, ¿no? Primero lo menospreciaron, no lo conocían, los menospreciaron, baja autoestima e inseguridad, malas decisiones, inseguridad al momento de tomar decisiones. La persona tenía razón, sí ve que no sabe qué hacer, finalmente no sirve para nada y entonces sigue la baja autoestima. Eso es un círculo vicioso terrible.
Terrible. Yo quiero que piense un momento en las personas que usted ha menospreciado. Probablemente usted ha acogido a sus hijos y ha dudado de sus capacidades. Y entonces usted ahora está sorprendido porque sus hijos no sean autónomos, o no tomen buenas decisiones, o no se vean como, es que mi hijo puede. Usted está sorprendido, usted dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? Evalúe si es que el menosprecio que usted ha dado a su hijo o a alguien cercano lo ha llevado a esa circunstancia. Pero piense en usted. ¿Será que ha sufrido tanto menosprecio que ahora está inseguro de lo que tiene que hacer y está paralizado? No sabe. Porque todo el mundo me dijo que yo no era capaz, todo el mundo me dijo que yo no podía, y entonces ahora cuando me toca, pues como que no puedo. El menosprecio, mira esa consecuencia. Tercera consecuencia. Hay un deseo profundo de sobresalir. Eso es algo extraño. Hay algunos que no lo hacen, pero en los casos se puede dar. Tú eres menospreciado, entonces tu autoestima sufre, dudas de tus capacidades, de repente empiezas a tener inseguridades, pero tú quieres salir de esa situación. ¿Y cómo quieres salir de esa situación? Demostrando que tú sí puedes. Y entonces ahora estás buscando oportunidades para siempre demostrar que tú sí puedes, que tú sí eres capaz, que la otra persona se equivocó, que le va a demostrar que yo sí soy capaz para que vea y para que aprenda eso. Estás buscando eso y eso te hace molestarte, por ejemplo, cuando no te reconocen lo que haces, molestarte cuando no te dan la oportunidad de sobresalir, molestarte cuando no puedes hacer lo que tú crees que puedes hacer. Es increíble. Esta consecuencia, a diferencia de las otras te paralizan. Esta consecuencia como que te moviliza, pero con un mal deseo, con un mal sentido. En el corazón no hay un deseo de hacer las cosas bien, sino simplemente es de demostrar que yo sí puedo, demostrar que yo sí soy capaz. Es como para sacar pecho y decir, para que vea. Y ojalá usted pueda sobresalir en aquello que dijeron que usted no era capaz. Esas son las oportunidades que usted más va a buscar. Y ojalá, si se le da una de esas oportunidades para sobresalir en aquello que esos que lo menospreciaron son expertos. Si esos que lo menospreciaron son expertos en la cocina y dijeron que usted no sabía cocinar, usted va a buscar una oportunidad para demostrarles que usted sí sabe, para que vean, para que reconozcan esa consecuencia. Y la última consecuencia es rencor que termina en odio. Una persona que ha sido menospreciada guarda en su corazón el nombre de aquellos que lo menospreciaron y los momentos en que fue menospreciado. Esas cosas se quedan marcadas. Las palabras parece que se están repitiendo. El tono de esas palabras queda marcado ahí en el cerebro, en la mente, en el corazón, como que no se pueden borrar, porque ha sido la impresión de eso, y el dolor causado fue tan terrible que eso queda marcado ahí en el corazón, y tú no olvidas ni el tono, ni el rostro, ni el momento en que esa persona o esas personas te menospreciaron, y tú guardas eso en tu corazón, y eso empieza a generar odio. Primero empieza con rencor, con amargura. Hijos, mire, yo he visto hijos que durante mucho tiempo fueron menospreciados y entonces andan luchando con eso, y su papá se murió hace 30 años y todavía siguen luchando con eso, y parece que tienen a su papá ahí presente al frente, pero ya murió hace tanto tiempo y lo siguen aquí. Es que mi papá me decía, y lloran, y uno dice, pero si su papá se murió, pero es que el dolor lo tienen ahí vivito, porque generaron ¿qué? Rencor, amargura, y eso en algunos casos se termina siendo en odio. Muchas personas que fueron menospreciadas se volvieron enemigos de esos que los menospreciaron. Muchas personas que vieron cómo fueron humillados, menospreciados, decidieron entonces, es así, entonces le voy a demostrar, no con baja autoestima, no con inseguridad, sino con ira, con odio, con rencor, con venganza. Muchos hicieron eso. Y tengo que preguntarte, ¿cuál de esas cosas estás experimentando tú? Bueno, antes de eso, ¿fuiste menospreciado alguna vez de manera tan profunda que tienes inseguridades? Piensa eso. ¿Fuiste menospreciado alguna vez de manera tan
tremenda en tu corazón que ahora tienes una baja autoestima? ¿O que andas ahora buscando oportunidades para demostrar que puedes? Alguna vez leí la historia de un joven, su padre lo menospreció y ese muchacho era el mejor, decidió ser el mejor en el colegio, mejor en la universidad, hizo sus estudios superiores, bueno, terminó todo para que su papá un día le dijera: bien, hijo. Cuando le entregó el título final le dijo: mire, ay, hijo, te felicito. Y cogió el muchacho y le tiró eso: tómese, se lo regalo, porque eso nunca fue lo que quise hacer, solamente era para que usted se diera cuenta que yo era capaz. Todos esos años perdidos estudiando, todo para que el papá se diera cuenta que él era ¿qué? Capaz, porque había sido menospreciado. ¿Qué haces tú para que otros te valoren? ¿Qué haces tú? ¿Estás esperando esa oportunidad para que otros se den cuenta que tú sí puedes? Si es así, tienes algo en tu corazón que debe ser sanado. Otra pregunta: ¿puedes evaluarte y evaluar las relaciones que tienes con respecto a las personas a tu alrededor y darte cuenta que has causado ese efecto en ellos? Tienen baja autoestima, es inseguro, solo quiere ganar oportunidades para demostrar que puede, y probablemente tenga rencor, odio en su corazón, esté amargado. ¿Te puedes dar cuenta de eso que has posiblemente causado? Todos nosotros menospreciamos, todos nosotros. Pero fíjese estas consecuencias, quizá hayan otras, pero con esas 4 creo que es más que suficiente para demostrarte que el menosprecio es algo que daña nuestro corazón. Pero la pregunta, y lo cual nos interesa, y ese es mi tercer punto esta tarde: ¿y cómo manejamos eso? ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo tratamos el menosprecio en nuestros corazones? Pero antes que nada quiero que miremos cuál fue la respuesta que Saúl dio al menosprecio. Versículo 27 de 1 Samuel capítulo 10 dice: pero algunos perversos dijeron, voy a volver a repetir el pasaje: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Pero miren lo que dice ahí: mas él disimuló. Esa palabra, esa traducción a mí no me gusta. Hay una traducción mucho mejor que dice: mas él guardó silencio. Lo primero que hizo Saúl, y mire que no todo en Saúl estuvo mal, y lo primero que hizo Saúl fue: se quedó callado. Estaba siendo nombrado el rey, unos pelagatos ahí resultaron menospreciándolo. Él pudo haber dicho: ¿y ustedes no saben quién soy yo? Pudo haber dicho: soldados, cójanlos. Pudo haberse puesto a pelear, pero Samuel, que caiga fuego del cielo y destruya a estos que no aceptan mi reinado. Él pudo haber hecho eso, pero decidió guardar silencio. Hay un versículo, en el libro de Proverbios que está muy en sintonía con esto. Dice: es más honroso en el hombre pasar por alto la afrenta. Es más honroso en el hombre. Es decir, hay más honra en el hombre, en el ser humano, pasar por alto la afrenta. Y fue lo que hizo Saúl. Decidió hacer oídos sordos a eso que le estaban diciendo. Él se quedó callado. Difícil, en medio de una situación así, ya tenía el poder, difícil guardar silencio ante el menosprecio. Pero él decidió callarse. Y no solamente callarse de manera verbal, sino también callar su mente y su corazón. Porque es que eso es así, tú puedes no alegar, pero todavía tu mente y tu corazón puede seguir en la discusión, en el pleito. Pero él decidió guardar silencio en sus palabras y en su mente y en su corazón. ¿Por qué afirmo esto? Mire lo que dice el capítulo 11, el versículo 12, por favor. Mire lo que dice ahí. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Versículo 13. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. La oportunidad que tenía Saúl de tomar venganza. Ese era el momento en que Saúl pudo haber dicho: ahora sí, ¿quiénes eran los que decían que no? Pues venga,
venga los acabamos, venga los destruimos, para que aprendan a respetarme, para que se den cuenta quién soy yo. Pero decidió no tomar venganza. Hizo dos cosas Saúl que son muy importantes y que nos sirven de ejemplo para tratar el menosprecio. Guardó silencio, pero además no tomó represalias. Cuando ya tenía el poder, decidió no tomar venganza, decidió quedarse quieto, tranquilo, decidió decir: hoy no morirá nadie porque Dios nos ha dado una gran victoria. Mire, hasta ese momento Saúl estaba tomando buenas decisiones, estaba haciendo buenas cosas, hizo algo de lo cual tú y yo debemos aprender. Y entonces, si tú quieres aprender a tratar el menosprecio, te voy a dar dos pasos principales. Y el primero es ese: guarda silencio. ¿Qué significa eso? Primero, perdona. Perdona en tu corazón. Tienes que perdonar. Tienes que saber que el menosprecio es producto del pecado, el pecado del hombre. Por lo tanto, esa persona ha pecado ¿contra quién? Contra ti y contra Dios. Pero tú perdónalo para que Dios se encargue de él. Tú extiéndele misericordia al perdonarlo. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, perdonarlo en tu corazón. Puede que no sea necesario que le digas a la persona: oye, te perdono porque me menospreciaste, te perdono por lo que dijiste de mí. Puede que no tengas esa oportunidad, pero sí tienes que asegurarte que en tu corazón haya absoluto y verdadero perdón. Perdón. Si tú no perdonas, no solamente es que te vas a dañar a ti mismo, sino que estás yendo en contra de lo que dice la Biblia. Mire, recuerda la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que esa es una oración vinculante. Tú me perdonas como yo perdono, está vinculado eso. Por lo tanto, tú tendrías que también perdonar a otros, perdonar sus pecados, porque esperas que Dios te perdone. La persona que te menospreció ha cometido un pecado, ha cometido una debilidad. Tú tienes que perdonarlo por eso mismo. Perdónalo. Di las palabras del Señor Jesús: lo perdono porque perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y tú perdónalo. Pero lo segundo es olvidarlo. Se sabe el dicho, ¿no? Yo perdono pero no olvido. Eso no es correcto. Tú tienes que perdonar, pero además tienes que olvidarlo. Pero a veces eso quizás es lo más difícil, porque eso se queda tan marcado, esa experiencia del menosprecio se queda tan marcada en la mente y en el corazón, que es muy difícil olvidar esas cosas. Y es más, tenemos la tendencia nosotros a quedarnos y a permanecer preguntando: ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que decírmelo delante de todos? ¿Por qué Dios? Es que esto es injusto. Tenemos la tendencia a buscar explicaciones a esas cosas. Entre tú más busques explicaciones, más vas a generar dolor en tu corazón, porque no hay más explicación que esta. Es un pecado que no tiene explicación. No hay ninguna razón válida para menospreciar a otra persona. No hay ninguna razón válida. Y cuando eso sucede, es simplemente un pecado de la otra persona. Y si tú buscas explicaciones, más vas a generar dolor en tu corazón. Así que tienes que olvídalo. Cada vez que tu mente venga como a traer ese recuerdo, ora: Señor, no quiero olvidar esto, ayúdame. Y olvídalo, déjalo allá, en el pasado. Haz como hace Dios: perdono tus pecados y los tiro al fondo del mar y no me acordaré nunca más de ellos. Tienes que hacer eso mismo. Lo tercero, en ese primer paso que es guardar silencio, no tienes que permitir que el rencor y el odio crezcan en tu corazón. Ya te dije, el rencor y el odio son el producto final del menosprecio. Una persona que ha sido menospreciada se pone molesta contra aquel que lo menospreció. Pues bueno, tú tienes que cuidar tu corazón frente a eso. Eso comienza con una pequeña amargura, y esa amargura después se va volviendo en un rencor, ya en una acción un poco más profunda en el corazón, hasta que termina en un odio, que es cuando tú decides hacer algo en contra de la persona, o ya irte directamente en confrontación contra esa persona. Tú tienes que evitar eso, tienes que guardar. ¿Cómo? Los dos pasos anteriores te ayudan: perdonar, olvidar, pero cuidarte del rencor y del odio. Recuerde, tienes que olvidarte del rencor y el odio. Y el segundo paso es que no tomes represalias. El primero era: guarda silencio. Y tú en silencio perdonas, olvidas y cuidas tu corazón. Y el segundo paso es: no tomo represalias.
Si algún día se me da la oportunidad de pegarle su buena humillada, usted va a decir: no voy a pagar mal por mal. No voy a hacer como él me hizo, al contrario, voy a pagarle bien por mal. Vas a actuar como actuó Cristo, que cuando fue vituperado bendijo, que cuando fue humillado bendijo. Vas a hacerlo de esa manera. No vas a tomar ninguna represalia. No vas a permitir que tu corazón te lleve a hacer cosas para ganar reconocimiento y de esa manera tomar revancha contra la otra persona. No, tú vas a actuar como ¿quién? Como Cristo. Y en eso quiero que reflexionemos. Cristo nuestro Señor también fue menospreciado. Fue menospreciado por la gente que lo conocía. Cuando empezó su ministerio público, Él volvió a su lugar de crianza, no a su lugar de nacimiento, sino a su lugar de crianza. Y la gente que lo conocía dijo: ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Y este qué hace milagros? Palabras más, palabras menos. Pero este, ¿qué? Eso lo veíamos allá haciendo trabajo de peón y ahora dice que es el maestro y el rabino. Nuestro Señor Jesús fue menospreciado. Ese menosprecio que sufrió nuestro Señor Jesús impidió que la gente en su tierra, en Nazaret, fuera bendecida por los milagros del Señor Jesús. No porque Él hubiera tomado venganza, sino que simplemente la incredulidad de ellos no les permitió ser bendecidos. Es increíble. Pero aún así nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por ellos. Y dice el apóstol Pedro que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, que cuando era insultado guardaba silencio, enmudecía, no respondía. Él fue menospreciado. Sí, y es más, dice Isaías: nosotros lo tuvimos en poco, hablando de nuestro Señor Jesús, como si fuera cualquier cosa. Dice: varón experimentado en dolores, pero su muerte fue nuestra bendición. En lugar de pagarnos mal por mal, nos pagó bien por mal. Y tú tienes que seguir el ejemplo de Cristo, guardar silencio y no tomar represalias. Amén. Mira, hermano, todos sufriremos en algún momento menosprecio. Todos, en diferentes grados. En algunos momentos aún los seres que más amamos nos han menospreciado, y quizás no lo hicieron con la intención de menospreciarnos, sino que su corazón débil, y como todos somos sujetos a pecado, nos menospreció. Y cuando pasa eso, se genera ¿qué? Dolor en el corazón. Mire, yo recuerdo, y esto es una cosa que me da vergüenza contar, pero bueno, una vez iba con mi mamá para una entrega de boletines. Mi mamá siempre iba conmigo a las entregas de boletines en el colegio. Y entonces, como nos íbamos de aquí, yo estudié abajo en Laureles, en el Gran Colombiano, nos íbamos caminando hasta el colegio. Y ese día mi mamá se fue con un buzo, un saco que a mí no me gustaba. Y le dije: mamá, ¿para qué se pone eso? Sí. Y mi mamá, a ella sí le gustaba y dijo: yo me veo bonita con eso, y se fue. Ella se iba bien vestida siempre a sus reuniones. Usted la ha visto, ya se viste bien. Y ese día ella iba con eso, hermano. Yo dije: no, si usted no se quita eso, yo no ando con usted. Y no se lo quitó. Y yo me fui una cuadra adelante. Y a mí no se me olvida eso. ¿Sabe por qué? Porque ese día yo menosprecié a mi mamá. Y yo todavía tengo ese recuerdo que yo volteé a mirar a mi mamá y ella ya me vería. Yo no sé qué sentiría mi mamá. Pero uno menosprecia a las personas por inmadurez. Un día le dije: mamá, perdóneme. Yo no sé qué me dijo, pero mi mamá es linda y me perdonó. Pero nosotros hemos hecho eso. Ahora yo le cuento las mías, usted no me cuenta las suyas. Pero probablemente usted ha hecho unas peores, o quizás no así. Pero muchas veces hemos menospreciado de eso, o hemos dudado de las capacidades de otra persona, y hemos generado dolor en ese corazón. Dolor. Hemos dañado a esa persona.
O está la otra cara de la moneda. Quizás tú has sido la mamá a la que ese hijo dejó tirada una cuadra. O has sido la persona que ha escuchado siempre: usted no es capaz. O usted ha sido una persona que ha escuchado esas palabras repetidas: un hombre de verdad, o una esposa de verdad, o una mujer de verdad haría esto, y usted, entonces ¿yo qué soy? Y eso es doloroso. Pero hay una manera para salir de eso. Perdona, olvida, cuida tu corazón del odio y no pagues mal por mal. Amén. Imita a Cristo y vas a ver cómo Dios entonces hará cosas maravillosas en esa persona y también en ti. Amén. Póngase en pie, por favor. Y cierre sus ojos. Si usted ha sido menospreciado, ese es un buen momento para pedir perdón. Para perdonar. Para perdonar a aquella persona que le menospreció, que le habló mal, que le humilló. Ese es un buen momento para hacerlo. Señor, aquí estamos. Todos en algún momento hemos sido menospreciados. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Y perdonamos a aquellos que nos han menospreciado. Perdonamos a aquellos que han lastimado nuestro corazón. Aquellas personas que pronunciando palabras han marcado nuestra vida y nos han llevado a actuar de maneras que no son correctas. Pero ese fue el mecanismo de defensa incorrecto que utilizamos. Señor, perdónanos. También perdónanos. Los perdonamos a ellos, pero perdónanos por actuar como no era. Y ayúdanos a olvidar. Si hay alguien que tiene rencor y odio en su corazón, amargura, te pido que tú le ayudes a sanar su corazón y a quitar ese odio, a quitar esa amargura. Por favor, Señor. Por favor, Señor de los cielos. Por favor, Padre Celestial. Perdona. Ayúdanos a perdonar y a olvidar. Y que no haya rencor, Señor, te lo suplico, que no haya rencor. Y por el contrario, que podamos hacer el bien. Por el contrario, que podamos pagar bien por mal. Y cuando esas personas que nos han menospreciado nos den la oportunidad, Señor, de servirles y honrarles, que lo podamos hacer. Por favor, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos, Padre Celestial. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.